SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Vamos a cerrar la semana, otra semana intensa en el plano informativo. En el análisis van a estar Cristina de la Hoz, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos Sánchez, buenos días. Muy buenos días. Y pudiendo estar un poco fresco en Suecia, ha decidido que se venía el fin de semana de hora de calor hasta Madrid. Víctor Lapuente, buenos días. Buenos días, encantadísimo de estar aquí. ¿Sí? A pesar del calor y todo. No hay ningún sitio mejor que Vale. en la cadena SER. Vale, quedas bien igualmente. Pero a la salida te podrás quitar la americana, yo Sí. creo, porque si no te vas a morir. Ahora vamos a ir con todo porque hay mucha actualidad internacional con la cumbre europea en marcha y también con todos los ecos y todas las reacciones al aval que dio ayer el Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. Pero vamos a detenernos primero en un aniversario porque se celebra estos días, mañana en concreto es el Día del Orgullo, que es una fecha que en algunas ciudades de nuestro país va a venir acompañada de actos. Mañana, de hecho, solo es el pistoletazo de salida porque va a haber todavía una semana de celebraciones. Aquí en Madrid, por ejemplo, toda la semana hay actividades hasta el sábado que viene, no mañana, sino el sábado siguiente, en el que se haga la manifestación del orgullo. Y es una fecha que este año aquí en España es especialmente importante porque el matrimonio igualitario en nuestro país se celebra 20 años. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Y si hacemos balance 2 décadas después, 20 años, resulta que más de 75.000 parejas se han casado gracias a una ley que fue en su momento muy, muy criticada por la derecha, por el Partido Popular, por asociaciones conservadoras, también por la Iglesia Católica, pero fue esa ley la que puso una de las primeras piedras que ha hecho que nuestro país sea un referente en cuanto a derechos LGTBI, a pesar de esa ola ultraconservadora que amenaza desde hace años a todo este colectivo. Sí, España fue hace 20 años el tercer país del mundo que legalizó el matrimonio igualitario después de Países Bajos y Bélgica. En 2005 se celebraron 1.269 bodas de personas del mismo sexo. Una de ellas fue la de Gema Segoviano y Ana María Cabeza. Fue la primera pareja que se casó en Castilla y León. Gema cuenta que fue un día feliz, pero... Tienes una sensación agridulce porque las familias de las dos optaron por no venir. En el caso de la familia de Ana no vino nadie. Por mi parte acudió mi hermano y tuvimos amigas que sí que nos apoyaron ahí y estuvieron rodeándonos con su cariño. Ana María dice que no quisieron los focos de los medios de comunicación por temor a perder el trabajo. Que cuando pedimos al alcalde de Segovia casarnos, pues cuando tuvimos la entrevista con él se sorprendió porque éramos las primeras mujeres que se lo pedíamos y que bueno, que si los medios de comunicación, y nosotras le dijimos que no, porque perdíamos los trabajos. A ver, estas cosas ya han ido avanzando. Y tanto han avanzado que se han casado, Ángeles, más de 75.000 parejas. El matrimonio igualitario no ha acabado con la familia tradicional, como alertaban de forma catastrofista la derecha y los obispos que se lanzaron a las calles, protestaron juntos hace 20 años. Es más, mientras entre las parejas heterosexuales desciende el número de matrimonios, en las homosexuales aumentan. William Gil Davolio es venezolano y prepara su boda aquí en España para el año que viene. Yo como venezolano no podría hoy casarme en mi país de origen y tampoco podríamos en el país de origen de mi novio, porque mi novio es italiano y aunque en Italia tienen una especie de unión civil, el matrimonio igualitario como tal no está reconocido. Entonces, lamentablemente en ninguno de los países de origen mío, en el caso de Venezuela, ni de mi novio en Italia, podríamos celebrar nuestro matrimonio. Por todos los avances legislativos de los últimos años, España se ha convertido en un referente y en un refugio seguro para muchas personas LGTBI perseguidas en sus países de origen, pero hay miedo a los discursos de odio, a la ola reaccionaria y al retroceso en derechos
Paula Iglesias es la presidenta de la Federación LGTBI. Es que no es que estemos ante un riesgo de retroceso, es que ya estamos asistiendo a un escenario donde en muchas comunidades autónomas, como en Madrid y Valencia, se están desmantelando o vaciando de contenido las leyes que nos protegen, y esto pues deja al colectivo totalmente expuesto a la violencia. Se están eliminando protocolos, se persigue la formación en diversidad, se está prohibiendo hablar de nuestras realidades en las aulas. En declaraciones a la cadena SER, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, confirma que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma de la ley trans en Valencia y los recortes pactados por PP y Vox. Hemos recurrido de inconstitucionalidad las leyes de Madrid y también vamos a recurrir de inconstitucionalidad la ley de Valencia, que pretende restringir los derechos de las personas LGTBI. Ni un paso atrás. Ministra, por cierto, Ángels, que ha tenido que suspender su viaje a Budapest para apoyar el orgullo prohibido por Orbán. Se iba anoche ya, pero han cancelado el vuelo por problemas técnicos. Nos acaban de explicar fuentes del Ministerio de Igualdad. Han intentado cambiarlo, reubicar a la delegación del Ministerio, pero ha sido imposible, no hay vuelos, así que Ana Redondo no estará finalmente en Budapest y suspende toda la agenda que tenía hoy prevista allí. Era una reunión con el alcalde de Budapest, que sabes que mantiene la manifestación, el orgullo y apoya a los colectivos, y también se iba a reunir con activistas. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Ahora hablaremos con Pablo Morán, que nos contará ante la oposición de Orbán, el alcalde de Budapest, como nos decía ahora Mariola, mantiene esa manifestación del orgullo programada para mañana, y van a estar muchos líderes europeos, representantes de gobiernos europeos, entre ellos iba a estar la ministra, pero va a haber otros ministros. Si no han tenido problemas con el avión, estaba previsto también que fuera la vicepresidenta Yolanda Díaz o el ministro de Cultura Ernest Urtasun, pero ahora hablaremos de ello. Me quiero detener en este 20 aniversario del matrimonio igualitario. Primero, lo que te viene a la cabeza es, ¿son 20 años ya hace de aquello? Lo segundo, algo que decía Víctor Lapuente antes de empezar, bueno, al menos algo que celebrar con toda la que está cayendo, pero después esa sensación, primero, que hemos cambiado como sociedad, y es la percepción, al menos cuando nos contaba el testimonio de las dos mujeres que se casaron al inicio sin la familia presente, sin decirlo en voz alta para que no les echaran del trabajo, esa sensación de que esta sociedad algo ha cambiado, pero ante ese temor de que no hay ningún derecho conquistado al 100% y que todo es susceptible de empeorar, Víctor. Sí, bueno, es bueno empezar celebrando para un poco endulzar la amargura de la actualidad política. Dice el tango que 20 años no es nada, pero efectivamente 20 años han sido mucho para miles y miles de parejas en España. Como comentabas, hemos avanzado mucho y hay que estar en celebración por la aprobación de la ley por parte del gobierno, pero también por la evolución de la sociedad española. En 1980, en una encuesta a psiquiatras, el 50% consideraba que la homosexualidad era una enfermedad. En los años 90, hasta un 30% de la población española lo consideraba, y ha ido aumentando progresivamente hasta conseguir que España sea uno de los países europeos líderes en tolerancia y la aceptación del matrimonio homosexual, con un porcentaje del 88%. Eso es algo muy positivo, y creo que al mismo tiempo, como habéis comentado, hay que tener en cuenta que hay problemas también asociados con eso. Es decir, hay dos fenómenos paralelos que no podemos separar. Hay un silencioso avance, no solo en España, sino en otros países europeos, hablaremos después sobre Hungría, de una corriente de fondo de aceptación de la tolerancia hacia distintas orientaciones sexuales, pero al mismo tiempo hay algo más ruidoso y lamentablemente terrible para muchos, sobre todo jóvenes, gays en toda Europa, que es el aumento de los delitos y los comportamientos homófobos, ¿no? Tenemos el 55% de las personas LGTBI en Europa que sufrieron acoso motivado por odio en los últimos años, y eso ha sido un aumento significativo en relación a la sensación que tenían de ser agredidos antes del COVID. Algo nos ha ocurrido después de la pandemia que nos ha vuelto a algunos europeos más intolerantes. Cristina. Yo fíjate que iba a argumentar que en España al menos esta es una cuestión que ya se ve con total y absoluta naturalidad, y sobre todo entre la gente más joven. O sea, este debate, como en su momento, quiero recordar que hubo hasta un recurso del PP al Tribunal Constitucional, con divisiones internas, divisiones incluso por dirigentes entonces políticos como Esperanza Aguirre, que era contraria al recurso. Finalmente el TC avaló la validez del matrimonio homosexual. Y yo creo que el matrimonio entre personas del mismo sexo, y yo creo que entre las nuevas generaciones, es que este es un tema que no forma ni parte del debate, porque lo asumen con una naturalidad total. Es verdad que hay una ola reaccionaria, pero yo creo que al final se impone el día a día. A lo mejor hay escenarios donde es mucho más complicado. He querido entender de algunos de los testimonios que habéis escogido
que hablaban a lo mejor de un núcleo de población más pequeño. Hay un problema añadido y además la ley lo recoge, la última ley LGTBI recoge las dificultades especiales que tiene el colectivo en el mundo rural, por ejemplo. O sea, en una ciudad es mucho más, yo creo que es otro concepto y es mucho más fácil no perderse. Y bueno, pues es verdad que a lo mejor también lo vemos desde un punto de vista muy urbanita, y todavía en muchos ámbitos de la geografía española hay una enorme dificultad en declararse bisexual o homosexual y además en querer casarse. Entonces, a lo mejor sí es verdad que todavía quedan pasos por dar. Pero yo pensaba que ya lo teníamos perfectamente asumido, incluso las generaciones más mayores, que ya formaba parte de nuestro paisanaje, y por supuesto la gente joven. Es que no hay ni debate con respecto a este tema. Pero es esa misma gente joven que según las encuestas dice que se está derechizando. Ayer lo contábamos con la última encuesta hecha por el Ministerio de Juventud. Sí, pero luego yo creo que es un sector pequeño. Yo quiero pensar que yo he oído algún sociólogo analizando este fenómeno, ¿no? Que la nueva rebeldía quizá es esa, ¿no? La de hacerte de ideas ultras. Pero yo creo que eso dura lo que dura una etapa de la vida, ¿eh? Si dándole vueltas al significado político de 20 años de matrimonio entre personas del mismo sexo, me he acordado de un célebre discurso que hizo Adolfo Suárez en 1976, al principio de la transición política, sí, que es defendiendo a la ley de la reforma política. Y venía a decir Suárez, hay que elevar a categoría política normal lo que es la calle es normal. Es decir, lo hemos asumido ya entre todos. Es decir, si nos ponemos en el 76, ¿cómo podíamos pensar que iba a haber una democracia plena en España donde la gente pudiera participar en las elecciones, que iba a haber divorcio, que las mujeres tenían el mismo derecho que los hombres? Son tantas cosas que la política no entendía en aquel momento, que al final, a partir de la Constitución de 1978, todos hemos entendido que eso es lo normal. Y yo creo que el matrimonio homosexual es tan normal como que en verano hace calor y en invierno hace frío. Es decir, yo creo que eso es muy importante. Pero eso no significa, evidentemente, como decías ahora, que hay que mirar solamente hacia atrás y no mirar hacia adelante. Hacia adelante hay mucha gente que todavía se opone, digamos, a los derechos de los homosexuales, o a los derechos de las mujeres, o a los derechos de las minorías, a la diversidad, a la inmigración. Es decir, todavía tenemos, porque la democracia siempre hay que defenderla. Es decir, hemos avanzado muchísimo, pero si no tenemos constancia de que la democracia también se acaban, las democracias también se mueren, si no las defendemos, creo que tenemos un problema. De ahí la importancia de celebrar estos 20 años. Es decir, si pasara inadvertido porque ya pensamos que está asumido, pues no iríamos a ningún lado. Creo que es muy importante que retomemos, que nos acordemos de lo que significó la dictadura, que nos acordemos de cuando no había... ¿De dónde venimos? Creo que es fundamental. Y cuando la gente dice que estáis siempre mirando hacia atrás, es que mirar hacia atrás es lo que te permite consolidar tus derechos. ¿Vas a decir algo, Víctor? Bueno, iba a decir que yo creo que es compatible pensar que la mayoría de jóvenes se han vuelto más tolerantes y al mismo tiempo... No tolerantes, es que lo asumen... Pues lo asumen con naturalidad, como eso que en verano hace calor. Ni se lo plantean. No, es que ni se lo plantean, exacto. Incluso porque muchos lo ven totalmente normal. Incluso muchos de los que han girado hacia la derecha o la ultraderecha. Pero es verdad que al mismo tiempo se han vuelto más tolerantes, pero también más permisivos hacia determinadas formas de violencia. Ahora tenemos un 14% de europeos que han reportado que han sido atacados física o sexualmente en los últimos 5 años. Es un porcentaje elevado, es un porcentaje sustancial, es una minoría que hay que proteger. Entonces yo creo que hay que cuidar mucho a nivel educativo los jóvenes, pero como comentaba antes Cristina, a veces es contraproducente porque el espíritu de rebeldía ahora hace que adopten algunos estas posiciones ultras, ¿no? Hablábamos del temor, de esa ola reaccionaria. Aquí en España lo tenemos como asumido, como que ya todo normalizado. Como decía Cristina, la gente joven ya lo ve como algo que no hay que plantearse, pero sí es verdad que hay toda una ola reaccionaria que atraviesa el planeta, vamos a decir, y yo creo que tenemos el máximo exponente en Hungría, donde su presidente, país que forma parte de la Unión Europea, donde su presidente prohíbe la manifestación LGTBI prevista para mañana. Es el alcalde de la capital el que, bueno, pues se opone al presidente y a pesar de que tiene amenaza de cárcel, amenaza de sanciones, tira para adelante con esta manifestación. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con ello. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Víctor Lapuente, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. Les decíamos que este fin de semana que empiezan las movilizaciones y actos por el Día Internacional del Orgullo, en Europa todo el mundo está mirando hacia Budapest porque aumenta la tensión a un día de la manifestación que está prevista para mañana en defensa de los derechos LGTBI. Es una manifestación que el gobierno del Ultra Orbán ha prohibido
pero no solo la ha ilegalizado, no solo ha dicho que está prohibido hacerla, sino que amenaza con penas de cárcel. Aún así, muchos líderes europeos, les decía, planean ir a la marcha como señal de protesta. Desde España, la vicepresidenta Yolanda Díaz, por ejemplo, y estaba previsto, nos lo contaba Mariola Lourido, que fuera también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pero un problema con los aviones le va a impedir estar en esta manifestación. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Tú has podido hablar con un coordinador del colectivo húngaro que, más allá de la polémica del sábado, nos cuenta cómo es su vida, cómo es su día a día en Hungría. Exacto, vais a entender que aunque en Budapest llevan 30 años celebrando el orgullo, pocas veces ha habido tantos motivos como este. Porque Hungría representa, lo apuntabas antes, como pocos la regresión de derechos del colectivo en toda Europa. Estos últimos años ha sido la avanzadilla. La obsesión de Orbán contra el colectivo ha tenido y tiene un impacto directo en sus vidas. Yes, I'm a gay man myself, so adoption is not available for same-sex couples either. Pues por ejemplo, con Orbán las parejas del mismo sexo han perdido el derecho a adoptar. Su argumento, sin base científica y que también le ha valido para prohibir la marcha del sábado, es la protección de los menores. Pero la mayor violencia física y administrativa la sufre el colectivo trans. El reconocimiento legal de género ya no es posible, lo que afecta a todos los aspectos de la vida de una persona trans, como es buscar trabajo, obtener una tarjeta bancaria o incluso usar el transporte público, porque allí deben mostrar su identificación y les dicen que no coincide con su apariencia ni con su identidad. Lo explica Tamás Dombos, es coordinador de uno de los grupos del colectivo movilizados para la marcha alternativa de este sábado que mantiene el alcalde de Budapest. Una convocatoria para la que han recibido numerosos apoyos internacionales. Hasta allí se han desplazado, lo decías, delegaciones oficiales y organizaciones de distintos países, eurodiputados y, sobre todo, lo más importante, Ángeles, la propia sociedad húngara. Mucha gente que nunca antes había asistido a una marcha del orgullo está diciendo que esta vez estarán allí y que apoyarán a la comunidad LGTBI. Así que todas estas discusiones en los últimos 5 años, esta campaña anti-LGTBI, en realidad han hecho que mucha gente reflexione sobre qué son exactamente los derechos LGTBI, quiénes son las personas del colectivo, qué derechos les faltan, y al final parece que no están convencidos de lo que le dice el gobierno y se vuelven cada vez más tolerantes. Obviamente quedan reductos como los grupos ultras que han convocado concentraciones el sábado para desafiar esa convocatoria, pero creen que puede ser la más importante demostración de diversidad que han visto nunca las calles de Budapest, a pesar de las amenazas de Orbán, que estoy viendo acaba de lanzar de nuevo desde la radio pública. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Sigue Orbán lanzando amenazas contra esta manifestación, lo acaba de hacer ahora mismo, como nos decía Pablo Morán, en la radio pública de Hungría. Será interesante, Carlos, ver primero el nivel de participación. Nos decían desde allí, pues eso, que gente que nunca se hubiera movilizado, hubiera ido a una manifestación LGTBI, va a estar en esa manifestación. Será interesante por el nivel de desafío al ultra Orbán. Sí, evidentemente, es una reacción legítima de muchos ciudadanos húngaros que ven que sus derechos están pisoteados, que no están protegidos y fíjate, una de las cosas más interesantes que cuando se hace análisis sobre la incorporación, la integración de los países de la Unión del Este a la Unión Europea es que su nivel de vida ha mejorado de manera exponencial prácticamente en todos los países del Este y en algunos son los más reacios a la Unión Europea, cosa que parece una contradicción y yo creo que habrá muchos ciudadanos que defiendan realmente los valores de la Unión Europea, que son los valores de la tolerancia, de la justicia, de la inclusión, de la integración y verdaderamente es increíble que no tengamos todavía suficientes instrumentos efectivos, coercitivos, para evitar ese tipo de situaciones. Yo creo que hubo un tiempo, hace algunos años, se estaba hablando de la posibilidad, no ya de expulsar a Hungría, que es un tema mucho más complejo, sería expulsar el famoso voto nuclear de la Unión Europea a un país que incumple de manera sistemática las normas de la Unión Europea, pero sí que deberíamos protegernos a través de instrumentos coercitivos mucho más eficaces y rápidos en el tiempo. Es decir, cuando alguien está impidiendo una marcha de homosexuales para defender sus derechos, o no homosexuales, simplemente una manifestación libre en el marco de la Unión Europea, creo que ahí los tribunales deberían ser mucho más efectivos. Nos faltan instrumentos coercitivos para impedir ese tipo de situaciones. Sí. Estamos hablando de un acto que va a ser peligroso. Ojo, que sí, porque recordemos, además lo ha dicho Pablo, que hay convocadas manifestaciones ultras, que estas no están prohibidas, es decir, que vamos a ver qué pasa. Se han permitido manifestaciones ultras en
el mismo recorrido donde va a celebrarse un acto que está prohibido explícitamente, ¿no? Y que, o sea, que yo sé de algunos compañeros que van a ir a Budapest y es como tener cuidado a ver qué puede pasar. No es manifestarse en Madrid, que yo creo que además España y Madrid en concreto se ha convertido efectivamente en un símbolo del orgullo. Y bueno, decías, Carlos, sanciones, ha habido sanciones a Hungría, pero es que no está previsto que yo sepa un mecanismo de expulsión de la Unión. Hay muchas cosas que están pasando que pensábamos que no iban a ocurrir. Y entre otras cosas pensábamos que nunca podría ocurrir que hubiera un retroceso, por ejemplo, en la política de derechos, ¿no?, de los ciudadanos europeos, entendiendo Europa como un ámbito de libertad que yo creo que nos convierte en unas personas privilegiadas, ¿no? Si nos ponemos a hacer un repaso por el globo, nos convierte en unas personas privilegiadas. En Polonia, afortunadamente, hubo un cambio en la presidencia, aunque es verdad que siguen muy fuertes los partidos, el partido ultra que gobernó, y Hungría se ha convertido en una excepción, ha sido sancionada, ha tenido fortísimas sanciones y no ha servido de nada, porque ha seguido recibiendo el respaldo ciudadano, es terrible. Pero yo me refería más a un instrumento de acción judicial, es decir, que alguien pusiera una demanda ante los tribunales europeos, ante el Luxemburgo, y que en ese momento un tipo de decisión cautelar que prohibiera que un gobierno de manera sistemática impida que se manifiesten unos ciudadanos en una Europa que estamos presumiendo siempre de valores. Pero la violación de derechos humanos ha sido sancionada económicamente y además de una manera muy dura, y Hungría y no ha servido de nada. Yo digo, esos son procedimientos muy lentos en el tiempo. Yo lo digo, un procedimiento judicial en el que de alguna manera al gobierno que prohíbe una manifestación en el marco de la legislación europea no puede hacerlo. A eso me refiero yo. Sí, estamos realmente atados y seguramente si marcháramos atrás en el tiempo, no digo que nos replanteáramos el acceso de algunos países del este, pero sí que habría un reajuste de las condiciones de entrada. Más allá de tener una balanza fiscal equilibrada, seguramente exigiríamos... No solo todo es lo económico. No solo es lo económico, claro. Efectivamente. En todo caso, es que se supone que hay que cumplir efectivamente un mínimo de normas, de respeto, de valores. De valores. O sea, no es una unidad solo económica, sino de valores. Sí, efectivamente. En todo caso, a mí me gusta calificar la situación en Hungría no de retroceso de las libertades, sino de reacción frente al avance de las libertades. Hablábamos antes de la España de los años 80 y 90, pues me recuerda mucho a la Hungría de estos momentos. Hace 10 años apenas el apoyo al matrimonio homosexual en Hungría era del 30%, ha subido al 47%. Estamos ya prácticamente la mitad de la población húngara a favor del matrimonio y 2 de cada 3 húngaros consideran que debe haber algún tipo de reconocimiento legal a las parejas gays. Solo el 16% está completamente opuesto a cualquier tipo de reconocimiento. Ese es el apoyo sociológico que tiene Orbán, 17%. Luego tiene un aparato del Estado, una administración, unos servicios policiales brutales, pero el apoyo psicológico lo está perdiendo. Y frente a ese tsunami del cambio sociológico, cualquier dique que quiera contenerlo por parte de un dictador, de un presidente con aspiraciones autócratas como Orbán, desde luego yo creo que acabará colapsando. Yo creo que nos pasa en general con la extrema derecha que el árbol de Orbán no nos deja ver el bosque húngaro, como no nos lo dejaba ver el Partido de Ley y Justicia en Polonia, y al final nos sorprendió que tuviéramos ahora un líder, un presidente como Donald Tusk perfectamente homologable. No lo supimos ver porque no supimos ver el cambio generacional que está produciendo en nuestros países. En Polonia la gente joven quiere vivir como en la Unión Europea. Decía Carlos, es verdad que el nivel de vida ha subido, los valores no, pero es que van aparejados. Quizás tardan unos años, pero lo hemos visto en Polonia y espero que lo podamos ver en Hungría. Eso sí, hay una diferencia cualitativa. El control que tiene sobre todo el aparato estatal y sobre las empresas, también el sector privado de Orbán, eso sí que viola cualquier legislación europea. Seguramente no puedes contratar si en tu empresa tienes algún tipo de reconocimiento de las parejas homosexuales, etcétera, ¿no? Entonces eso sí que es preocupante. Es verdad que hablábamos de la paradoja de los países del este, ¿no?, que debían ser los más entusiastas europeístas, pero ellos también se incorporan en un momento en que Europa ya no puede repartir tantos fondos de cohesión, tantos fondos de inversión. Es decir, en Rumanía, ¿no?, en cierto modo se pensaban que iba a llegar un maná europeo y el maná europeo pues nos llegó a Portugal o a España. O sea, España está donde está en muy buena medida por la potencia y la importancia de los fondos europeos. A Rumanía les ha llegado. Les ha llegado, pero mucho menos. Yo creo que ellos esperaban, ¿sabes? Eso, que esto iba a ser otra cosa.
y en cierto modo también llegan a una Unión Europea un poquito menos dadivosa o con una crisis económica. Luego hay otro elemento importante, que eso Víctor sabe mucho mejor que yo, es el conflicto entre la ciudad y el campo, que decir que eso que se está manifestando en muchos países de europeos. Es decir, el alcalde de Budapest es un alcalde progresista, es un alcalde que está amparando la manifestación, porque representa, digamos, a la parte cosmopolita de la sociedad húngara, la parte más avanzada. Mientras que hay una zona rural en el campo donde la influencia que tiene Orbán es mucho más grande que el resto, en el que tiene comportamientos ultraconservadores. Eso está manifestándose, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, quienes están votando más a la extrema derecha son precisamente los ambientes más rurales. Las grandes ciudades no ocurre eso. Bueno, el Brexit pasó eso. Que el voto del Brexit fundamental fue mira quién ha ganado las primarias rurales demócratas a la alcaldía de Nueva York, por ejemplo, una persona que es la antítesis completamente a Donald Trump. Pues precisamente está ocurriendo en todos los países de la Europa occidental. Vemos territorialización de la política, incluso Madrid también en España. Madrid es el único caso distinto a Europa. Sí, efectivamente. Es la excepción, siempre tiene que haber una excepción. Hacemos una pausa y precisamente hablando de Europa nos vamos a ir a Bruselas después de la pausa y del boletín, porque es ahí donde está la reunión, está la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y vamos a ver qué ha pasado en las últimas horas. Abierto Víctor Lapuente, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. Nos vamos a ir a Bruselas porque se cierra hoy una semana de grandes citas políticas en Europa. Primero la cumbre de la OTAN en La Haya, en la que los aliados ratificaron el compromiso de elevar su gasto militar, recuerden, al 5% del PIB, como exige Donald Trump. Y después, inmediatamente, de un sitio a otro, Consejo Europeo en Bruselas, una reunión en la que los 27 abordaron varios asuntos de calado, desde la guerra arancelaria de Estados Unidos al plan de rearme europeo, pasando por la revisión de la relación con Israel. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Hola de nuevo, Enrique. ¿Qué tal, Ángels? Hola de nuevo. Vamos a ir por orden porque hay muchos asuntos. Sobre los aranceles, los 27 recibieron anoche la última oferta de Donald Trump para lograr un pacto con Washington. Falta menos de 2 semanas. El día 9 expira la tregua dada por Trump a la imposición de sus aranceles a la Unión, y los socios comunitarios no acaban de fijar una postura común frente a las amenazas de la Casa Blanca. Sí, la última propuesta de Washington llegaba anoche a la mesa de la Comisión, coincidiendo con la última cumbre del curso político en Bruselas, y cuando faltan apenas 2 semanas para que expire el plazo que las partes se habían dado para intentar sellar un acuerdo. Fuentes comunitarias confían en que las amenazas de Donald Trump a España no van a suponer un lastre o un golpe de timón cuando entramos en la recta final de las negociaciones, y subrayan que cualquier arancel específico a España tendría la respuesta de la Unión en bloque. La presidenta de la Comisión no ha dado pistas sobre esa última propuesta que ha enviado la administración de Donald Trump. Bruselas de momento responde que la está analizando, aunque los líderes sí deslizaron anoche sus posturas, con algunas diferencias, sobre la estrategia del Ejecutivo Comunitario. Berlín aboga por un acuerdo simple, pero rápido. Prefiere un acuerdo que no sea perfecto a que llegamos al 9 de julio sin un pacto. Fuentes comunitarias añaden que un acuerdo, aunque imperfecto, daría certidumbre, y que lo importante ahora es cerrarlo para sentar las bases de una relación comercial que luego podría ir puliéndose y mejorando. Donc je ne peux pas vous donner plus de détails parce que je n'ai pas le détail de cette proposition, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président Trump. No voy a valorar los detalles de la última propuesta de Trump porque no los conozco, pero tenemos que llegar a un acuerdo, decía anoche Emmanuel Macron. París pide celeridad. El presidente francés quiere un acuerdo pragmático, pero subraya que no va a aceptar un texto que dé como resultado una relación desequilibrada. El presidente Pedro Sánchez decía anoche que las amenazas de Trump a España y su posible impacto en las negociaciones no ha sido objeto de debate o preocupación en la reunión de los 27, y reiteraba el apoyo del gobierno español a la estrategia del Ejecutivo Comunitario. Yo estoy de acuerdo con el acuerdo que llegue la Comisión Europea y la presidenta von der Leyen. Y por tanto, total confianza, total apoyo a la presidenta de la Comisión y al comisario Šefčovič en esta cuestión. Y en paralelo, la presidenta von der Leyen. So our message today is clear. We are ready for a deal. At the same time,
Decía anoche que su mensaje es claro: estamos preparados para el acuerdo, pero también para un escenario en el que no lo consigamos. Un asunto, Ángels, el de los aranceles, que no estaba en el orden del día, pero que terminó por convertirse en uno de los asuntos centrales de este Consejo. El otro gran asunto de la cumbre europea, este sí estaba en la agenda, estaba en el orden del día, era la revisión de la relación con Israel, cuyo gobierno sigue bombardeando la Franja de Gaza y asediando a los palestinos en los territorios ocupados en Cisjordania. Y a pesar de que España, Bélgica, Eslovenia o Irlanda llevan semanas presionando a los 27 para que se tomen medidas concretas, la verdad es que anoche la cumbre finalizó sin una condena a esa ofensiva israelí. De hecho, Europa da una patada hacia adelante y se emplaza a tomar esa decisión en futuros encuentros. Sí, Bruselas vuelve a darse tiempo. Los 27 aplazan cualquier medida e instan a continuar con el debate sobre el incumplimiento del acuerdo de asociación con Israel. La fecha para volver a valorar una respuesta será el próximo 15 de julio, que es el día en el que se reúnen los ministros de Exteriores en la capital comunitaria. Lo decías, España, Irlanda, Bélgica y Eslovenia han sido los únicos países que han pedido medidas concretas a la luz de ese informe que la alta representante presentó este lunes a los ministros de Exteriores. El informe que hallaba indicios de que Israel estaría incumpliendo su compromiso en materia de derechos humanos. Pedro Sánchez ha sido el único que ha apostado por pedir en esa reunión la suspensión total de ese acuerdo. En el texto de conclusiones que se aprobaba anoche se hace alusión al artículo 2 del acuerdo de asociación con Israel, el relativo a los compromisos de Israel con los derechos humanos, y los 27 instan a seguir analizando ese informe de cara a la reunión de mediados de julio, donde ya sí la alta representante presentará los pasos a seguir o las medidas concretas a tomar con respecto a ese acuerdo de asociación. En el texto, por lo tanto, en el texto que se aprobaba anoche, ni se menciona el escenario de una suspensión parcial o total. De momento esto es un tomamos nota y tomaremos decisiones en unos días. Sin embargo, el presidente del Consejo, Antonio Costa, sí fue algo más contundente, al menos mucho más de lo que lo fue la alta representante Kaja Kallas el pasado lunes o von der Leyen anoche. Decía esto el presidente Costa. E o relatório é muito claro nas suas conclusões. E perante esse relatório, a União não pode ficar impassível. El informe es muy claro en sus conclusiones y por eso la Unión Europea no puede quedarse de brazos cruzados, y emplazaba a esa reunión del 15 de julio. En la cumbre Ángels, todavía con la resaca de la OTAN, los 27 también han discutido los planes de rearme y han pedido a la presidenta de la Comisión que presente un calendario claro para desarrollar esos planes hasta 2030. Enrique, gracias. A vosotros. Es verdad que España tiene un protagonismo especial en los tres asuntos que se han abordado en este Consejo Europeo, tanto los aranceles por la amenaza de Trump después de la flexibilidad para la inversión en defensa por parte de España, también en Israel. Recordemos que hubo ayer un duro comunicado de la embajada israelí en contra del gobierno, tanto es así, del gobierno de Pedro Sánchez, tanto es así que el ministro de Exteriores ha citado al encargado de negocios de la embajada de Israel, porque no hay embajador, recuerden. Y el tercer asunto, el del rearme, que nos estaba diciendo ahora Enrique, también tiene España un protagonismo muy, muy destacado. Lo vimos con el papel que jugó Pedro Sánchez en la última cumbre de la OTAN. Y claro, ha sido esta agenda internacional, estas dos cosas sobre todo, tanto la cumbre de la OTAN como el Consejo Europeo, en la que el gobierno lo fía todo para recuperar la iniciativa, también aquí en España, y de hecho en el Ejecutivo sacan pecho de la postura de España en ambas citas y confían en que esto les dé algo de rédito político. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. ¿Espera el gobierno con todo esto ganar tiempo y oxígeno para gestionar el problema que tiene en casa, que se llama sobre todo casos de corrupción que afectan a los dos exsecretarios de organización del Partido Socialista, y por ello ponen el foco en la gestión del gobierno en los asuntos internacionales? Sí, entienden además en la Moncloa que la agenda les favorece, porque de aquí al Comité Federal de la semana que viene, donde volverán a encontrarse con esa realidad interna, Sánchez tiene compromisos internacionales que le permitirán exprimir ese perfil. En la Moncloa aseguran que no pretendían ir al choque contra Estados Unidos, pero reconocen que la reacción de Trump con el gasto en defensa les ha permitido desmarcarse de esa actualidad nacional. Así que esa confrontación permite al Ejecutivo recuperar un relato, el del combate contra la ola ultra y reaccionaria que recorre el mundo. Sánchez lo ha hecho negándose a disparar la inversión militar en la OTAN, endureciendo su posición respecto al genocidio en Gaza, así lo llamó ayer, genocidio, y seguirá la semana que viene apostando por aumentar los fondos para la cooperación y el desarrollo en la Cumbre de Naciones Unidas en Sevilla, todo buscando representar un modelo, la antítesis a las políticas que representa Trump, con el que ayer de nuevo volvió a marcar distancias
Bruselas el presidente del gobierno. Ser europeísta y ser atlantista no implica un seguidismo ciego que otros en nuestro país proponen. Ser europeísta y atlantista también significa mandar tropas a los países del este, como hace España, pero también no recortar pensiones en nuestro país. En el gobierno Ángels defienden que esta postura se defiende precisamente por convicción, pero también reconocen porque esta posición les sirve para intentar arrinconar a la derecha, situar a Feijóo en el dilema o con España o con Trump, y también porque esta postura sirve para cohesionar a sus socios en un momento en el que en el plano nacional las relaciones con los aliados parlamentarios son de mucha tensión. Guille, gracias. Hasta luego. En el abierto, Víctor Lapuente, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez, con los asuntos que ha tenido sobre la mesa el Consejo Europeo, y en los tres ha tenido protagonismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que de alguna manera intenta tomar oxígeno fuera con todo lo que está pasando, le está pasando al Partido Socialista y al gobierno aquí dentro en España. Pero son tres cuestiones: aranceles, Israel y también rearme, en los que, Víctor, da la sensación que la Unión Europea, primero, que no se pone de acuerdo, al menos en el tema de aranceles, y que los otros como que va arrastrando los pies. Sí, además es el ejemplo visible de la disputa que hay dentro de la Unión Europea es la posición de dos alemanes. Merz, por un lado, el canciller, que dice queremos una solución simple y rápida, y que representa el miedo que existe dentro de Alemania, dentro de la industria automovilística y dentro de la sociedad alemana a Trump, y por otro lado von der Leyen, que está planteando en estos momentos una alternativa a la OMC. Está planteando que nos aliemos con los países del Transpacífico, con los países asiáticos a los que también se ha unido el Reino Unido para montar una alternativa. Esto se está planteando. Incluso Donald Tusk, que es una persona tan moderada, dice que hay que pasar de ser el bloque económico predecible a ser impredecibles y a ser innovadores. Y en relación a España, el argumento de que no tiene nada que ver el gasto en defensa con el acuerdo comercial, yo creo que eso se aplica al 99% de los políticos. Ahora bien, a Donald Trump, un señor que no tiene ningún problema en mezclar las deportaciones ilegales con los aranceles, o no tiene ningún problema en mezclar la solución en Gaza con los negocios de sus hoteles y sus resorts, que para él el Golfo Pérsico es lo mismo que un campo de golf. No, obviamente para él no va a haber ningún problema en mezclar las dos cuestiones. Bueno, Donald Trump, si algo tiene, es que no engañe a nadie, ¿no? Él ha dicho hace ya muchos días, prácticamente desde el 20 de enero, cuando toma posesión en la Casa Blanca, ha dicho que lo que quiere es que los europeos le compren armamento, le compren gas y le compren petróleo. Es decir, entonces en ese marco hay que observar lo que está ocurriendo en la escena internacional. Esto es un juego mercantil para Donald Trump porque es su forma de funcionamiento. Y ahora lo que ha cambiado precisamente es eso, el que Donald Trump está en la Casa Blanca. De los tres temas que decía ahora Ángels, aranceles, armamento e Israel, dos tienen que ver con el recambio en la Casa Blanca, aranceles y armamento. Israel es anterior, pero de alguna manera también está vinculado por el asunto de Irán mucho más reciente. Es decir, ahora parece una eternidad, pero hay que recordar que justo ahora, hace 3 años se celebró una cumbre de la OTAN en Madrid y hubo un ambiente verdaderamente de clima político, de entendimiento de todos los países. Es decir, que nuestro enemigo, nuestro adversario, como se quiere denominar, era China, el de la OTAN, y Rusia era una amenaza. Bueno, había un diálogo entre los miembros de la OTAN, y lo que ha cambiado es que ha llegado a la Casa Blanca disruptor es Donald Trump, que es tan sencillo como eso. Simplemente ver las resoluciones que se aprobaron a los últimos días de junio de 2022, ahí había consenso. ¿Por qué no lo hay ahora? Simplemente porque lo que quiere Donald Trump es introducir el elemento distorsionador para vender más, para vender armas, para vender petróleo y para vender gas. Cristina. Es verdad que en la cumbre de 2022 Pedro Sánchez se mostró como uno de los principales atlantistas, y hay que recordar que se aprobó la ampliación de la base de Rota para aumentar un 50% la presencia de destructores. O sea que no había ningún cuestionamiento de nuestra participación y de nuestro apoyo a la alianza. Efectivamente, Trump es un elemento disruptivo. Existía el temor de que incluso pudiera levantarse de la mesa durante la cumbre y decidir que este no era su modelo de defensa y que los países europeos no iban a cumplir. Y en cierto modo se ha salvado la cumbre. Sánchez ha firmado, como todos, un documento, la Declaración de La Haya, donde se habla del 5%. Luego ocurre que otros países que son plenamente conscientes de que también tienen serias dificultades para llegar a ese porcentaje, lo han aprobado, diciendo, ya veremos en la revisión de dentro de 4 años, hemos echado la pelota a rodar y ya veremos dentro de 4 años. Sánchez necesitaba escenificar esa discrepancia.
creo que incluso diría que se le fue la mano, ¿no? en esa escenografía, porque en la foto de familia se puso muy al extremo, pero al extremo, hablo de físicamente, no estoy hablando en sentido figurado. En esa foto de familia que le tocaba estar a lo de Meloni, creo recordar, se puso o sea, dejó mucho espacio como si fuese el niño rebelde de la alianza. O sea, es que evitó incluso tener interlocución con otros aliados de la OTAN, que fue todo muy, muy sorprendente. Eso, sí, yo creo que, como decía Víctor, eso puede afectar sin duda a la negociación de comercial con la Unión Europea. Es verdad que Trump amenazó a España. No pueden poner aranceles solo a España. Las cuestiones arancelarias y comerciales de España se dirimen en el ámbito de la Unión Europea. Pero sí puede afectar a aquellos productos de los que España es exportadora. Sí podría endurecer las condiciones hacia determinados productos, a sabiendas de que España, pues yo qué sé, bienes de equipo, el vino, productos agrícolas, determinados productos que España, aunque no es el más expuesto a las exportaciones a Estados Unidos, sí se juega varios miles de millones en ello. Y vamos a ver en qué queda. Y hubo cierto malestar en ese sentido, en la medida en que su actitud, que nadie duda de que de haber tenido otra situación interna doméstica diferente no hubiera sido la que fue, en que su actitud pueda contaminar la negociación comercial. Sí, bueno, yo creo que en general los éxitos internacionales suelen tapar las vergüenzas nacionales, y a eso se ha agarrado Sánchez, pero también se ha agarrado Macron históricamente, y muchos líderes europeos. Yo creo que en la cumbre de la OTAN hubo teatro, pero por parte de todos, por parte de unos y por parte del otro, porque Sánchez se quedó solo. Evidentemente Sánchez... ¿Por qué se quedó solo? Me llamó la atención, porque hay otros aliados en la OTAN. Sí, es cierto, y hubo teatro, un poco de espectáculo, porque por un lado te opones públicamente, pero por otro lado privadamente firmas. Pero es que los demás hicieron lo contrario, o sea, públicamente firmaron, pero privadamente todos piensan lo mismo que Meloni. Evidentemente no vamos a gastar el 5% tan y como lo piensa Donald Trump. Es que hubieran firmado el 5, el 10 o el 20%, porque su objetivo era rendir pleitesía, algunos explícitamente como Mark Rutte, y los otros de manera más callada, pero todos rendir pleitesía a Trump, porque el miedo es que nos abandone, que nos deje solos y que desmonte la OTAN y cada uno por su cuenta. Entonces yo creo que hubo teatro por parte de todos. Y en realidad con Sánchez yo creo que es verdad que a lo mejor su objetivo puede ser tapar los casos de corrupción que tenemos en España, pero que ese sea su fin no quiere decir que el resultado no sea legítimo. Yo creo que la mayoría de los españoles, en este caso la opinión de la pública española, se alinea con Sánchez en la denuncia de los crímenes a Israel, y muchos dirán, bueno, es que la intensidad de la crítica de Sánchez a Israel no es proporcional a los muertos de Gaza, sino a los cadáveres políticos que le salen en casa. De acuerdo, pero como mínimo se está imponiendo, y si otros países hubieran hecho lo mismo desde noviembre del año 2023, seguramente nos podríamos haber ahorrado a nivel internacional muchos muertos, porque la Unión Europea, con estos procesos tan lentos de decisión que comentabas, Ángeles, que es muy difícil ponerse de acuerdo para imponer sanciones, hubiera iniciado todo este proceso mucho antes. En defensa de Pedro Sánchez, y por seguir el argumento que estaba diciendo ahora Víctor, siempre ha sido el tono, antes de la aparición de los casos de corrupción que afectaban a Ábalos, y la prueba es que no hay embajador de Israel en España, que hace ya un año que Ojo, es que a mí me parece un escándalo y una vergüenza que la Unión Europea diga que hay indicios de violación de los derechos humanos en Israel. Pero a la mayoría que se queda ahí en los indicios, es que me parece una vergüenza. Indicios, solo indicios, de verdad. O sea, yo creo que en el tema de Israel, cuando se decidió además el reconocimiento diplomático de Gaza, yo creo que aquello fue un acierto. Ese es otro asunto. Es que, claro, hay muchos temas. Y en el caso del conflicto, del genocidio de Israel contra Gaza, creo que la posición de España ha sido una posición muy, muy defendible y yo creo que un ejemplo. Sí, lo que pasa que tremendamente criticada dentro. Claro. Recordar aquí en España la derecha mediática y política diciendo, pero ¿cómo va Sánchez? ¿Cómo se atreve a hacer un conflicto diplomático con Israel? Pero yo creo que lo que hace la Unión Europea es un ejercicio de pragmatismo económico y político, aún a costa de los valores. Es decir, ellos lo han dicho él también en privado y en público, como muchos líderes europeos. Aquí de lo que se trata es de la principal actividad económica de la Unión Europea son las exportaciones, tanto a China como a Estados Unidos, porque tenemos un extraordinario déficit
superávit comercial. Y hay países centrales del sistema que viven de las exportaciones, fundamentalmente Alemania. Entonces le dice, vamos a aceptar al señor Donald Trump que va a estar 4 años, vamos a decirle que sí a todo, porque de esa manera no nos impone aranceles, que es lo que realmente le importa a Europa. A Europa le haría un roto extraordinario en términos económicos si le pone le pone aranceles a sus exportaciones. Por lo tanto, lo que ha hecho simplemente es pragmatismo y ganar tiempo, porque todos saben que es mentira, es decir, el 5%, ni siquiera el 3% va a ser posible. De ahí que esto no va mucho más allá, que decir, probablemente dentro de pocas semanas ya no hablaremos de la OTAN, porque todo el mundo da por asumido de que no se va a cumplir ese escenario, entre otras cosas porque no tenemos capacidad industrial para producir tantos armamentos mientras no haya integración de nuestras industrias nacionales de armamento. Como no la va a haber, ningún gobierno quiere prescindir de su industria nacional de armamento, al que le están metiendo mucho dinero, pues no va a ocurrir absolutamente nada. Vamos a esperar al 2029 y entonces volveremos a hablar de exactamente el mismo tema. Esto es puro pragmatismo económico por parte de Alemania, de Holanda, de Francia, de Italia y los países más exportadores, también España. Mira, sobre el gasto en defensa y sobre ese papel al margen que quiso jugar, y es verdad que fue voluntario el presidente del gobierno, decía Víctor, doble teatro por las dos partes, por los que firmaron y no tienen intención de cumplir, y porque el que firmó y ha dicho públicamente que no quiere cumplir porque el momento político interno necesita hacerlo. Pero enfrente, la oposición, el Partido Popular. Ayer también estuvo en Bruselas, en la reunión del Partido Popular Europeo, Alberto Núñez Feijóo, y le preguntaron, él fue muy crítico, el Partido Popular, con la actitud de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, y le preguntaron, hombre, si el PP llega al gobierno, ¿aplicaría el gasto del 5% del PIB como firmaron los aliados de la OTAN? Bien, yo le voy a dar mi posición, aún no teniendo, como usted se puede imaginar, dado que no tenemos ninguna información del gobierno, cuáles son los contenidos y el alcance de las capacidades a las que el señor Sánchez ayer se comprometió a cumplir desde el punto de vista de seguridad y defensa. Podríamos escuchar los 5 minutos enteros y no aclarar nada, porque la respuesta dura 5 minutos en los que no fue capaz de explicar directamente. La pregunta es fácil, ¿usted aplicaría el 5% sí o no, si está a favor o no? Tampoco dejó claro de dónde sacaría el dinero para hacer frente a esa inversión del 5%. Echaré bien las cuentas en mi país, mantendré los servicios públicos y si tengo que pedir mayor flexibilidad a los socios de la OTAN, lo haré. Es un acuerdo que hemos de interpretar en el tiempo, que se ha de ajustar en el tiempo y que se ha de concretar en el tiempo, y tenemos una década para ello. Claro, Cristina, la crítica del Partido Popular al Partido Socialista o al gobierno, en este caso de Pedro Sánchez, también deja de ser creíble cuando tú no haces tu propia propuesta. ¿Qué piensa el Partido Popular sobre el gasto en defensa? Bueno, esta es una pregunta que hemos hecho reiteradamente durante esta semana, pero es cierto que ayer Feijóo sí firmó una declaración con el resto de los socios conservadores europeos en la que se habla del 5%. La misma que firmó Pedro Sánchez con los aliados de la OTAN. Exactamente, la misma que firmó Pedro Sánchez, aunque diga que no la va a cumplir, ¿no? Y lo diga públicamente. Yo de su respuesta yo creo que fue la vez que más se aproximó a una aceptación de ese porcentaje. Dijo, hay que echar cuentas, a lo mejor hay que pedir algún año más de flexibilidad, porque entiende que puede ser un porcentaje alto, y yo creo que sí que se acercó más a la respuesta que veníamos esperando durante todo este tiempo de que haría el Partido Popular con ese 5%. O sea, yo di por hecho de que el PP efectivamente se suma a ese porcentaje. Y otra cosa, bueno, es el periodo de ejecución. Insisten mucho en el Partido Popular, y también lo citó Feijóo, aunque un poco de pasada, en que pueda haber, hablaba Carlos, ¿no?, de la industria armamentística, en que insisten en que pueda haber un retorno, en que incrementar y hacer inversión en defensa se puede traducir también en puestos de trabajo, se puede traducir en la posibilidad, ¿por qué no?, de que España también venda su propia tecnología militar fuera de nuestras fronteras. Es decir, que ellos arguyen que no solo hay que verlo en clave de gasto, que es un gasto enorme, sino también en clave de retorno económico, si genera actividad industrial, si genera puestos de trabajo y si nos convertimos en exportadores. ¿Qué ocurre? Que esto no se improvisa, esto no se hace en 2 días. O sea, poner en marcha, ya vendemos fragatas al extranjero, o sea que el panorama es que si hay que invertir en defensa, pues bueno, desarrollemos efectivamente una industria armamentística potente en España. Víctor. Pues Feijóo dijo, yo le voy a dar mi posición, pero no se la voy a dar. Si usted me entiende, es que no me he explicado bien. Es la postura habitual. Yo creo que el Partido Popular está... A mí me parece que es la vez que más claro he respondido. Sí, pero en todo caso yo creo que vive atrapado en la crítica permanente, en la hipérbole, y cree que esto es lo que le puede funcionar. Y yo creo que los españoles son capaces de distinguir las dos cosas. Puedes tener un apoyo al gobierno
gobierno y al mismo tiempo puedes apoyar al gobierno en cuestiones exteriores y al mismo tiempo puedes criticarlo de manera interior. Y yo creo que el Partido Popular vive obsesionado con esta idea que el gobierno pretende desviar la atención mediática, pero una cosa es hacer eso y conseguir pues desviar pues los titulares de los casos de corrupción a Bruselas, pero otra cosa es desviar el rumbo de la opinión pública. El rumbo de la opinión pública es bastante claro y bastante, yo creo que duro con la gestión de Sánchez de momento de los escándalos de corrupción, y al mismo tiempo puede apoyar perfectamente la posición que está teniendo Sánchez con Israel o otra posición internacional. Es verdad que a nivel europeo ha sido acusado de egoísta y temerario Sánchez, cuanto antes era alabado de lo contrario, y de idealista y de audaz, pero y que tiene críticas públicas de los medios y también críticas privadas de diplomáticos que creen que es más sensato haber optado por la vía Meloni. Pero en todo caso yo creo que de vez en cuando hay que ser un partido de Estado, no todo el rato puede estar en las trincheras, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que ahí, cuando introduce más el elemento de flexibilidad que dice el señor Feijóo, precisamente es lo que ha pedido Pedro Sánchez, flexibilidad. Es decir, flexibilidad significa como no conocemos muy bien todavía las capacidades que necesita la OTAN, es decir, porque además ayer mismo Mark Rutte lo comentaba, de que son asuntos secretos, es decir, qué necesidades tenemos de capacidades para la próxima década, porque 10 años es muchísimo tiempo, el próximo diseño queda larguísimo, y pensar... ¿Qué será de todos nosotros? Por eso digo yo que y me de parece... Trump, ni de Sánchez, y de Putin... Igual hasta tenemos presupuestos. Que no tiene ningún sentido si no conocemos las necesidades de capacidades para ver cuánto tenemos que gastar, y esa yo creo que es la baza fundamental que utiliza Pedro Sánchez y la más razonable en términos económicos y en términos presupuestarios. Es decir, si no sabemos qué necesidades, qué capacidades tenemos, pues ¿para qué vamos a gastar más? Si tenemos además tan hipotecados, porque claro, la industria del armamento pensamos que es construir los tanques de toda la vida. A veces cada vez hay más tecnología, y la tecnología tiene propiedad intelectual, tiene royalties, y ahora los aviones, por ejemplo, que compramos a Estados Unidos, tienen royalties por 30 años, y no podemos estar pagando royalties a Estados Unidos por los aviones que les hemos comprado, fundamentalmente de cazas, y luego estar haciendo nuestra propia industria armamentista. Es un proceso lentísimo. En Alemania, que se están dando, como decía antes Víctor, reconvertir la industria automovilística en industria tecnológica vinculada al armamento, pues esos son procesos que duran años y años, no se hacen en 4 días. Por eso el absurdo debate que hay sobre el gasto del 5%. Si no sabemos qué necesidades, qué capacidades tenemos, y si no sabemos y si no hay integración de la industria militar, pues poco se puede avanzar. Pero Carlos, yo me imagino que Sánchez sabe qué es lo que se nos exige como país cuando dice: yo con el 2,1 cumplo, voy a cumplir. Él sabrá perfectamente cuáles son esas capacidades que se nos exigen. Nosotros no, como ciudadanos. Nosotros no tenemos ni idea cuáles son las capacidades. El medio político que tiene bastante influencia en la Unión Europea habla de Sánchez en términos de villano, el villano de la OTAN. Dice Víctor, políticas de Estado. Efectivamente, yo creo que debía haber una serie de políticas de Estado que quedaran al resguardo del debate político, ¿no? Y una de ellas siempre ha sido la política de defensa y la política exterior. Esa parecía que quedaba siempre al resguardo del choque entre los dos principales partidos. Pero quizá hay que levantar el teléfono, ¿no? O llevar los temas al Congreso para su debate. Es que no, en España no se ha debatido sobre el tema del rearme y sobre el tema de defensa. Y no se ha debatido porque Sánchez sabe que sus propios socios no le van a seguir en este camino. Entonces, cuando se dice políticas de Estado, por lo menos hay que intentar, creo yo, hablar con el líder del primer partido de la oposición, al que le puede comprometer los acuerdos a los que llegues hoy, para intentar un acuerdo, aunque luego no salga. Pero cárgate de razones. Yo creo que tiene mucha razón, Cristina. También hay responsabilidad del gobierno, ¿no? Y creo que lo más importante es que hablara la ministra de Defensa. Nos quedan los minutos que nos quedan para terminar el abierto, que son todavía unos cuantos, y nos queda el que es el gran tema de análisis hoy en todos los medios de comunicación, que es el aval del Constitucional a la ley de amnistía. Un aval que el Gobierno celebra. En la Moncloa ven la sentencia del Constitucional como una victoria. Hablan de una muy buena noticia para España. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Dicen que es una buena noticia para la convivencia, que se empeña el Gobierno en señalar que esto cierra ya la brecha abierta en la sociedad por el procés.
Sí, la amnistía ha sido una de las apuestas más arriesgadas, si no la que más, de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa. Así que el Gobierno ha recibido como agua de mayo este espaldarazo del Constitucional, precisamente en este momento tan complicado, en plena vorágine por el caso Santos Cerdán. El Ejecutivo ve esta decisión del Constitucional como un aval a su estrategia de diálogo y de normalización en Cataluña, y lo celebraba ayer desde Bruselas el propio Pedro Sánchez. Yo creo que es una muy buena noticia para España. Muy buena noticia para España, porque estamos ya cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política. Manifestamos nuestra satisfacción porque siempre defendimos que lo que saliera del Congreso de los Diputados iba a ser constitucional. El ministro Bolaños reconocía después aquí desde el Congreso que la amnistía no será completa hasta que no se aplique a todos los dirigentes del procés, en alusión sobre todo a Puigdemont, pero en todo caso en el Gobierno respiran tranquilos, también porque en el PSOE el cierre de filas con este asunto es prácticamente total, más allá de las conocidas críticas de los dirigentes más alejados a Sánchez, como García Paje. Los argumentos, a mi juicio, jurídicamente muy infantiles, muy flojos del Tribunal Constitucional, para mí es muy grave, muy inmoral, para mí es muy fronterizo, es la expresión más detallada del todo vale, que en este caso no solo se practica en las leyes, sino incluso arrastra a las instituciones. Esto decía ayer el presidente de Castilla-La Mancha en La Sexta tras conocer la decisión del Constitucional, cargando directamente contra la sentencia. Y el Partido Popular, que a pesar de que el Constitucional avale la ley, avale la constitucionalidad de la ley de amnistía, al Partido Popular le da igual lo que diga el Tribunal de Garantías, porque ellos insisten en la ilegalidad de la ley. Dicen que la norma no debería aplicarse. Sí, el PP salió ayer en tromba contra esta decisión, poniendo en cuestión la amnistía, pero también al propio Tribunal Constitucional. Lo decía el propio Feijóo, desde el respeto, recalcaba, eso sí, pero haciendo hincapié en que para ellos la amnistía va a seguir siendo ilegal. ¿Esta autoamnistía qué es? Pues es una vergüenza para cualquier demócrata. Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un Tribunal Constitucional dividido. Y lo digo desde el respeto institucional hacia el Tribunal Constitucional. Pero es una vergüenza para cualquier demócrata. Se afanan los populares por restar valor a la decisión de un Constitucional dividido, decía Feijóo, y como siempre hay dirigentes que van más allá que el líder del PP. Ayer Ayuso denunció, por ejemplo, que esto supone la destrucción, dijo, del Poder Judicial, y el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, cargaba directamente contra el presidente del TC, contra Conde Pumpido, por trabajar para Sánchez, dijo, y no por velar por la constitucionalidad de las normas. Ana, gracias. A vosotros. Antes de empezar el análisis aquí en la mesa sobre esta cuestión, solo una cosa, porque planteado ya el aval del Constitucional a la ley de amnistía, la pregunta es ¿qué horizonte queda ahora a los líderes del procés, sobre todo a Carles Puigdemont? Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Porque el recurso del PP no entraba en el tema de la malversación y, por tanto, el Constitucional no ha podido pronunciarse sobre si se puede amnistiar o no a los sentenciados por malversación. Sí, permíteme antes, Ángels, hay que ver lo rápido que se leen algunas de las sentencias, y más una como esta de más de 200 páginas. Como decías, nada cambia para los líderes del procés. Puigdemont no puede regresar a España sin arriesgarse a su detención y persiste la inhabilitación para otros como Junqueras, Romeva, Bassa o Turull. Por tanto, los líderes del procés, y específicamente Puigdemont, aún deberán esperar a la resolución de los numerosos recursos pendientes que se sustancian por estricto orden de llegada, que sí aborden la malversación, y al previsible recurso de amparo particular del expresidente huido, para cuya presentación dispone ahora de 20 días. El abogado de Puigdemont, Ángels, Gonzalo Boye, nos acaba de confirmar que junto a su recurso de amparo va a pedir como medida cautelar, y también cautelarísima, que se quede sin efecto la orden de detención mientras el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto. Pero con todo resulta prácticamente imposible establecer un plazo, un calendario para el regreso a España del expresidente, porque aunque el Constitucional posiblemente a finales de otoño o invierno considera amnistiada la malversación para Puigdemont, o incluso antes admita esa medida cautelarísima, al Tribunal Supremo aún le quedará la posibilidad de elevar entonces cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría poner el contador de plazos a cero hasta que se pronuncie este órgano jurisdiccional. Ángels, nos queda por delante un auténtico y previsible avispero judicial. Pues nos queda todavía este avispero judicial que pronostica Campos. Gracias. A ti.
Santi, buenos días. Además de ese matiz, me parece interesante de Campos, lo rápido que se leen las sentencias. Me gustaba las claves que has hecho esta mañana, Carlos, porque al final la conclusión es ¿para qué ha servido? ¿A qué punto hemos llegado gracias a esta ley de amnistía? Claro, dice el señor García Paje, y probablemente para muchos tenga razón, de que son argumentos jurídicos flojos. Es decir, pero hay un argumento que está incluso por encima de lo jurídico, que es la normalidad en Cataluña. Y ese es el asunto central, el núcleo de la sentencia del Tribunal Constitucional, que en el resumen que ha hecho el propio Tribunal Constitucional, lo que dice que es una decisión extrajurídica. Es decir, esto no tiene nada que ver con que suplantes a los tribunales y porque no estás diciendo tomando decisiones que afecten a los que estaban imputados o a los que estaban condenados, sino es simplemente una razón política, porque el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional en frente a lo que normalmente se está diciendo ahora mismo, incluso por parte de líderes del Partido Popular. No ha hecho una decisión jurisdiccional, sino lo que ha hecho simplemente es una decisión política, porque los tribunales constitucionales prácticamente de los años 40, del famoso debate que hubo allí entre juristas alemanes, es decir, es un órgano de característica política, y lo que ha valorado no es fundamentalmente es que el hecho de poner una amnistía, de decretar una amnistía, no atenta contra ninguna norma constitucional. No es necesario que lo diga, lo prohíba taxativamente, no, sino simplemente es una decisión de carácter político, y por lo tanto hablar en términos de argumentos jurídicos, yo creo que en esto se escapa mucho a lo que ha querido hacer el Tribunal Constitucional. Pues yo creo que es coincido mucho con lo que dice Carlos, creo que es una crónica de una sentencia anunciada. Todo el mundo sabía no solo el resultado, sino también el marcador. Sabíamos que sería como una especie de set de Alcaraz, 6-4 o algo así, o como mucho 6-6 si no hubiera habido abstenciones. Y como comentaba Carlos, porque el Tribunal Constitucional es un órgano político. Yo creo que mucha gente considera que el Tribunal Constitucional es un órgano politizado, como Radio Televisión Española, el CIS, etcétera, pero no, es político por su propia naturaleza, por su propio diseño. Y no es una anomalía, no abre la puerta al autoritarismo, sino todo lo contrario, es un resorte de la democracia que cierra la senda del autoritarismo porque previene que se tomen unos calentones legislativos demasiado graves. Y este no se ha considerado que lo sea así. Y como comentaba Carlos, yo cuando el Tribunal Supremo americano recortó los derechos reproductivos de las mujeres, devolviendo la capacidad para decidir sobre el aborto a los estados, nos enfadamos mucho, se enfadaron muchos progresistas en Estados Unidos de manera natural, pero nadie deslegitimó la posibilidad y la oportunidad que tenía el Tribunal Supremo de hacer eso, porque es la labor que le corresponde y también le corresponde en este caso el Tribunal Constitucional español. Yo respeto la acción del Tribunal Constitucional, también respeto las acciones del Tribunal Supremo, y tenemos la suerte de que hay una especie de juicio final en Europa que se produce en Bruselas, o en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una especie de Dios que va a impartir justicia y va a efectivamente ver si ha habido o si se ha violado y va no contra la Constitución española, pero sí contra los principios de la Unión Europea, si efectivamente se ha violado la igualdad de todos los españoles frente a la ley. Y yo creo que como también comentaba Carlos, era una decisión muy difícil, y yo hubiera entendido que se hubiera dado la decisión contraria y que se hubiera dicho, pues bueno, a lo mejor la Constitución no cabe todo lo que no está prohibido en la Constitución, no cabe, utilizando aquella expresión que se utilizaba de que si no puede entrar un perro, pones una señal de que no puede entrar un perro en un local, eso quiere decir que tampoco puede entrar un elefante, ¿no? Aunque no ponga elefante explícitamente. Bueno, se puede interpretar de todas maneras, pero este es el Tribunal Constitucional que tenemos ahora, es el árbitro que tenemos y debemos acatarlo. Yo también iba a echar mano del elefante, ¿no? Pero del elefante en la habitación, porque este es un debate que tiene unos antecedentes. Ojo, este es un debate y sería enormemente largo. Hará recordar todos los argumentos que nos han dado los miembros del actual gobierno y del gobierno de la anterior legislatura en contra de la amnistía y del propio Salvador Illa. Es decir, si queremos buscar la mejor argumentación en contra de la inconstitucionalidad de la amnistía, nos podemos ir pues a Sánchez, a Carmen Calvo, a Margarita Robles, a Marlaska, a Salvador Illa, a Juan Carlos Campo, que se abstuvo de esta decisión porque en el decreto de los indultos, de los que nadie ha discutido su constitucionalidad, dijo de la amnistía que era claramente inconstitucional. O sea, que es que esto tiene unos antecedentes, lo que ha decidido el Tribunal Constitucional, pues bueno, era lo previsto, lo suyo, pero es que esto tiene el elefante en la habitación. No es que esta sea una ley que busca la normalización y la normalidad en Cataluña. Ojo, solo faltaría. Si les estás diciendo que intentar conculcar el orden constitucional e intentar romper la unidad territorial del Estado no es delito, pues están encantados, claro. Les normalizas a base de darles la razón.
es el elefante en la habitación, que era donde yo iba, de que necesitaba 7 votos. Este tema no se pone sobre la mesa hasta que Pedro Sánchez necesita 7 votos. Y creo que eludir eso es hacernos trampas al solitario. Y luego hay otro elemento. A mí me genera mucha inquietud, además por lo que puede abrir a futuro el argumento de que no todo lo que está explícitamente prohibido permite la Constitución. Y hablo de otros debates que se pueden suscitar pues estoy hablando, por ejemplo, de pues un referéndum consultivo de autodeterminación. No hay ningún artículo explícito en la Constitución que diga que no se puede celebrar un referéndum consultivo en Cataluña con el tema de la unidad territorial y qué quieren hacer. Es decir, a mí me parece un argumento inquietante porque abre la puerta a una casuística enorme. Cuando gobierne este gobierno y cuando gobiernen otros gobiernos. Pero fíjate, es el debate ese del elefante en la habitación, es el que explícitamente olvida el Tribunal Constitucional y lo argumenta, diciendo que ese es un debate de características políticas. Claro. Lo que hace el Tribunal Constitucional... Pero no decimos que el Constitucional es un órgano político que hace una sentencia política. Pero ese es el debate político. Pero vamos a ver, el Tribunal Constitucional no puede discutir el debate político. El Tribunal Constitucional lo que tiene que es analizar la sentencia que habilita la amnistía. Y es lo que hace. No puede entrar en las razones que tiene Pedro Sánchez para conseguir una mayoría en el Parlamento. Ese es otro debate, que está bien en el ámbito político, pero lo que tiene que analizar el Tribunal Constitucional exclusivamente es la ley de amnistía. Y la ley de amnistía dice que es una decisión de carácter político porque hay un bien superior. Lo que viene, el argumento central de toda la ley es que hay un principio en el que la posibilidad que tiene el Estado de generalizar el bien superior, el bien común, es decir, se ha conseguido con Cataluña y por lo tanto, es decir, no es el debate sobre la política, esa es otra cuestión. Lo que hace es asumir distinta. El relato político del gobierno de principio a fin, la sentencia, y habla incluso de motivos extrajurídicos y lo que hace es asumir ese relato y justificar ese relato y decir que ese relato pues habilita una ley de amnistía que a todas luces para el propio gobierno que la ha aprobado y para el que la aprueba el Parlamento era inconstitucional. Carlos, y cierro contigo, Víctor. Medio segundo. No hay ningún relato, es simplemente lo que dice la ley. La ley dice esto, entonces lo que hace el Tribunal Constitucional es interpretar esa ley. El relato político tiene que ver con los medios de comunicación, con los políticos, con otra cosa muy distinta. La ley de amnistía es un relato político, Es que la ley de amnistía tiene una exposición de motivos que es todo un relato político. Víctor. Es un relato político, pero es un relato político que ha ganado, porque tiene los votos para ganar. Yo estoy de acuerdo contigo, Cristina, la ley de amnistía no buscaba la pacificación, se hizo por 7 votos, pero de nuevo el resultado no ha sido malo. Y el de independentismo... Pero no es una victoria de independentismo, como se está diciendo. Yo creo que el independentismo ha sufrido, primero de todo, un fiasco político. Tenemos a 2 de cada 3 votantes de Esquerra Republicana. Está gobernando en Cataluña. Efectivamente, un fiasco político. Ha sido también una incertidumbre judicial para todos los procesados. Son años de fuga, son años en prisión en algunos casos, son años de incertidumbre de muchos procesados que no sabes por la mañana qué te va a decir el abogado que ha sucedido. Es decir, un revés judicial. Y es un fallo sociológico. Ha caído el apoyo al independentismo a niveles mínimos. Tenemos ya prácticamente un 50% de la población catalana a favor de la permanencia en el Estado y no deja de caer el apoyo al independentismo, con lo cual yo creo que es importante. Y otra cuestión, solo la dejo abierta. ¿Por qué esto no causa espanto en Bruselas? ¿Por qué no se ponen las manos en la cabeza los funcionarios de la Comisión que, por ejemplo, ahora están cuestionando a Víctor Orbán o a otros líderes europeos con este tema? ¿Por qué? Pues porque yo creo que de alguna manera hay una especie de arco de la justicia. A nivel internacional se entiende que el Estado español fue demasiado duro, perdón por la metáfora, pero las porras contra las abuelas, y ahora se produce una cierta suavización de eso. Y por eso yo creo que se entiende fuera. Y lo entenderemos también en España dentro de unos años, creo yo. Lo tenemos que dejar aquí. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí. Pues vamos a ir terminando este interesante abierto y abrimos otra página interesante del Hoy por Hoy. Ana Usleña, que Pascualena, buenos días. Buenos días. Contadnos. Pues mira, hay más colas que en las rebajas
esperando a que se abran las puertas de la biblioteca en unos minutos, porque aquí hay muchísima oferta. Aquí vamos, cantidad y calidad. Nos lo quitan de las manos. Sobre todo libros que favorecen para todas tallas y gustos. Y por eso hoy, además, viene ya a entrar en la biblioteca algunos días de Acoidán Méndez, que en unos minutos nos va a explicar si es un diario, si es un cuaderno de escritura y cómo se ha entrenado para exprimir lo cotidiano en este libro. Pero, lo más importante, 900, 100, 800. Llámenos porque queremos saber cuál es ese libro que leyeron y que les cambió la vida y no dejan de recomendar. ¿Cuál es ese libro que tiene que estar en el fondo de una buena biblioteca? 900, 100, 800. Qué bonito se ha quedado. ¿Verdad que sí? Ahora vengo yo a estropearlo. Venga. Nada, pues el viernes, como siempre, cerramos con musiquita. Viene Fernando Neira también. Y hoy, para empezar, vamos a hablar de una estrella que fue un poco oculta, porque fue un compositor que compuso, entre otros, para el rey del rock, para Elvis Presley. Nació hoy hace 100 años, se llamaba Doc Pomus, quedó un poco desconocido, pero hoy vamos a descubrir un poquito más sobre su figura. Y luego, después, recibimos a un artistazo, a una leyenda de la música, este que estamos escuchando. Está el piano ya preparado. Recibimos a Fito Páez, una persona que en los años 90 metía decenas de miles de personas en los estadios, y en enero de este año, pues 80.000 metía en México. O sea que 30 y tantos años después, ahí sigue el tío. Pues lo vamos a tener para nosotros solos. Pues sí, no sé si le vas a ver a poco. Tan poca gente, ya mata gente que vaya al control. Si nada, acaso. ahora llenamos esto. Venga, todo esto y después Aitor. Y después. Vale. Es que no queríamos hablar de él. Claro, con la tontería casi se nos olvida. Vale, pues Aitor, auditoría. Aitor, Víctor Lapuente, Cristina de la Hoz, Carlos Sánchez, hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.